tu hermana va a llegar lejos, decía papá siempre que me atrevía a quejarme. Ella necesita estas cosas para su futuro. El mensaje no dicho era claro, aparentemente, mi futuro no requería mucha inversión. Crecer como la segunda hija en la familia Montero significaba vivir a la sombra de Paulina. Ella era 5 años mayor y, según nuestros padres, perfecta en todos los sentidos. Aprendí esa lección temprano y se reforzaba diariamente de formas grandes y pequeñas. Recuerdo el día en que realmente me impactó por primera vez. Tenía 6 años, aferrada a mi examen de matemáticas con una A, marcada con orgullo en rojo en la parte superior. Corrí a casa con el corazón acelerado de emoción, ansiosa por mostrarlo a mamá y papá. Estaban en la cocina, completamente absortos en la nueva rutina de baile de Paulina. «Eso está bien, cariño», dijo mamá sin siquiera mirar mi papel, con los ojos fijos en los movimientos gráciles de mi hermana. «Pero mira la pirueta de tu hermana». Me quedé allí, viendo cómo mi examen se aflojaba en mis manos, antes de retirarme en silencio a mi habitación. Ese momento se convirtió en una imagen perfecta de toda mi infancia, siempre la segunda mejor, siempre una idea de último momento. El patrón nunca cambió. Paulina recibía ropa nueva del centro comercial mientras yo recibía sus prendas usadas. Cuando ella quiso un teléfono a los 12 años, le compraron el último iPhone. Cuando yo cumplí 12, me dieron el viejo teléfono plegable de Paulina y me dijeron que debía estar agradecida. Nuestros abuelos paternos, que vivían en una parte elegante de la ciudad con su piscina y su césped perfectamente cuidado, eran cortados con la misma tijera. Cada visita a la casa de la abuela Rosario seguía el mismo guión, enormes abrazos y gritos emocionados para Paulina, mientras que yo recibía una palmada distraída en la cabeza. «Oh, Renata», decía ella, como si acabara de recordar que existía. «Has crecido». La Navidad en la que tenía 8 años realmente lo dejó claro. Paulina desempaquetó una computadora portátil nueva para su trabajo escolar. Yo recibí un paquete de cuadernos y algunos lápices. «Estamos siendo prácticos», explicó el abuelo Rodrigo con esa sonrisa condescendiente. «Esto es más a tu nivel, ¿verdad?» Pero yo tenía mi propio santuario, la casa de los padres de mi madre. La abuela Dolores y el abuelo Arturo vivían en una casa modesta de estilo rancho al otro lado de la ciudad. Allí, sucedía algo mágico, me trataban como si importara. De hecho, me escuchaban cuando hablaba. Colgaban mis dibujos en el refrigerador junto a los de Paulina. Recordaban mis comidas favoritas y las preparaban cuando los visitaba. A Paulina le desagradaba ir allí. «Es tan aburrido», se quejaba. «Ni siquiera tienen piscina, y la abuela Dolores nunca me deja elegir qué ver en la televisión». Así que dejó de visitarlos, lo que significaba que los tenía solo para mí. Mientras nuestros padres estaban ocupados llevando a Paulina a su interminable desfile de actividades, ballet un mes, equitación al siguiente, luego lecciones de violín que dejaba después de 3 semanas, yo pasaba mis tardes en la casa de Dolores y Arturo. Me enseñaron a hornear galletas, me ayudaban con la tarea y nunca me compararon con mi hermana. Tenía 10 años cuando mis padres dictaron el veredicto final sobre mi valor para la familia. Fue durante lo que llamaron una reunión familiar, aunque se sintió más como un juicio donde la sentencia ya había sido decidida mucho antes de que comenzaran los procedimientos. Era una tarde de domingo en octubre. Los 6 adultos se dispusieron alrededor de nuestra sala de estar, mamá y papá de pie junto a la chimenea, ambos abuelos en los sofás a juego, y Paulina y yo sentadas en sillas traídas del comedor. La atmósfera estaba cargada de una importancia fabricada. «Necesitamos hablar de algo serio», comenzó papá, con las manos entrelazadas detrás de la espalda como un empresario a punto de anunciar despidos. «Como saben, la educación universitaria no se está volviendo más barata». Vi a Paulina enderezarse en su silla, alisando su perfecto cabello rubio. A los 15 años, ya practicaba su pose de futura estudiante universitaria. Me quedé quieta, con las manos entrelazadas en mi regazo, ya sabiendo a dónde iba esto. «Hemos estado ahorrando desde que las niñas nacieron», continuó mamá, sus ojos desviándose hacia Paulina, «pero con la economía actual, bueno, solo podemos permitirnos enviar a una de ellas a la universidad». La pausa que siguió no fue realmente una pausa. Fue solo para efecto dramático, como cuando los programas de televisión fingen que hay suspenso antes de anunciar al ganador obvio. «Paulina comenzará la universidad en 3 años», anunció papá. «Ha demostrado un talento notable en tantas áreas.
Es importante que apoyemos su potencial. Luego se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de indiferencia y falsa simpatía. Renata, cariño, tú eres diferente. Eres más adecuada para trabajos prácticos. Realmente no necesitas la universidad. La abuela Rosario, la madre de papá, asintió con entusiasmo. Paulina es tan talentosa, dijo emocionada. La semana pasada, su maestra de baile dijo que tenía gracia natural. Necesita la mejor educación posible. Me senté allí, sintiéndome más pequeña con cada palabra. No lo suficientemente talentosa. No digna de inversión. No especial como Paulina. El mensaje familiar ahora simplemente oficializado, sellado y entregado. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El abuelo Arturo se levantó, su rostro rojo de ira. Esto es absolutamente injusto, declaró. ¿Cómo se atreven a menospreciar a una niña de 10 años así? Arturo, comenzó mi padre, pero la abuela Dolores lo interrumpió. Si no van a apoyar a sus dos hijas por igual, dijo, con voz tan afilada como el hielo, entonces nosotros pagaremos la universidad de Renata. Miré mientras mis abuelos maternos se levantaban juntos, un frente unido. Renata tendrá su oportunidad en la universidad, anunció la abuela Dolores. Nos aseguraremos de eso. Luego salieron, dejando un silencio atónito detrás. Más tarde esa noche, me dirigía a la cocina por agua cuando escuché a mis padres hablar en su habitación. El conducto de calefacción llevó sus palabras claramente hasta el pasillo. Mamá está siendo ridícula, decía mamá. Renata no es material de universidad. Apenas puede mantenerse al día en las clases regulares. Deberían darnos ese dinero para la educación de Paulina en su lugar. Sería un desperdicio en Renata. Simplemente no es lo suficientemente lista. No sé por qué están insistiendo en esto, estuvo de acuerdo papá. Me quedé allí en el pasillo oscuro, sus palabras inundándome como una lluvia amarga y familiar. Pero de alguna manera, no dolió tanto como debería. Tal vez porque lo había escuchado todo antes, o tal vez porque todavía podía escuchar la feroz promesa de la abuela Dolores resonando en mi cabeza. Los años pasaron, y Paulina se fue a una universidad privada costosa mientras yo terminé la preparatoria. Mis padres nunca perdieron la oportunidad de presumir sobre su hija perfecta, actualizando constantemente a todos sobre la increíble experiencia universitaria de Paulina, sus excelentes calificaciones y su brillante futuro. Me concentré en mis propios estudios, pasando la mayor parte del tiempo en la casa de la abuela Dolores y el abuelo Arturo. Su apoyo silencioso significaba más que todos los elogios de mis padres hacia Paulina. Luego llegó el día que destrozó la visión perfecta que mis padres tenían de su hija dorada. Estaba en mi último año cuando Paulina volvió de la universidad, recién graduada. Estaba haciendo mi tarea en la mesa de la cocina cuando entró corriendo por la puerta principal, con el rímel corriendo por su rostro. Mamá, papá, sollozó. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá dejó caer su taza de café, el líquido oscuro esparciéndose por el piso de la cocina. ¿Quién es el padre?, preguntó finalmente papá, con la voz apenas un susurro. Las siguientes palabras de Paulina hicieron que mamá se desplomara en una silla, no lo sé con certeza. Miré los rostros de mis padres mientras su mundo perfecto se derrumbaba. Pero les tomó menos de 5 minutos reconstruirlo. Oh, querida, mamá corrió a abrazar a Paulina. No es tu culpa. Estas cosas pasan. Te ayudaremos a criar al bebé, añadió papá rápidamente. Te quedarás aquí con nosotros. No podía creer lo que escuchaba. ¿En serio?, dije desde mi lugar en la mesa. Ella pasa a la universidad de fiesta, queda embarazada, ni siquiera sabe quién es el padre, ¿y aún así le excusan todo? Renata, gritó mamá. No, escuchen, continué, años de frustración finalmente desbordándose. Esto es lo que pasa cuando malcrías a alguien toda su vida, cuando nunca le haces enfrentar consecuencias, cuando... ¿Cómo te atreves?, rugió papá. Tu hermana está pasando por un momento difícil, y tú estás siendo cruel. Paulina rompió en nuevos sollozos, y mamá la envolvió en sus brazos de forma protectora. Lárgate, me gritó. Maldita insensible. No esperé a escuchar el resto. Corrí arriba, metí algo de ropa en una bolsa y salí.
Detrás de mí, los escuché consolando a Paulina, diciéndole que todo estaría bien, que nada de esto era su culpa. La abuela Dolores y el abuelo Arturo me acogieron sin dudarlo. Terminé mi último año de preparatoria viviendo con ellos, concentrándome en mis solicitudes para la universidad. Mis padres no llamaron, no me buscaron, ni siquiera asistieron a mi graduación. Pero tenía a mi verdadera familia allí, mis abuelos radiantes de orgullo mientras aceptaba mi diploma. Ese otoño, me fui a la universidad en otra ciudad, mi matrícula pagada por mis abuelos, tal como habían prometido años atrás. Supe por comentarios ocasionales que Paulina había tenido una hija y vivía con nuestros padres. Probablemente seguían disculpándola, tratándola como su hija perfecta que nunca podía hacer nada mal. La vida tenía una forma extraña de resolver las cosas. Mientras el brillante futuro de Paulina se desmoronaba, yo prosperaba. Después de graduarme con honores, conseguí un trabajo en una destacada firma consultora en la ciudad. En 6 años, había ascendido a consultora senior, ganado el respeto de mis colegas, y hasta había logrado comprar mi propio apartamento. Mi rutina era cómoda: trabajo desafiante durante la semana, brunches con amigos los fines de semana, y videollamadas regulares con la abuela Dolores y el abuelo Arturo. Estaban orgullosos de todo lo que había logrado, y eso era toda la validación familiar que necesitaba. Entonces, una mañana de martes normal, mi teléfono sonó. Casi dejé caer mi café al ver, mamá, parpadear en la pantalla un número que no había visto en casi una década. Renata, su voz sonaba más vieja, cansada. Necesitamos tu ayuda. 20 minutos después, seguía sentada en mi oficina, tratando de procesar lo que me había dicho. Paulina había huido de nuevo, esta vez con un tipo que conoció en un bar. Había dejado atrás a su hija de 9 años, la sobrina que nunca había conocido. Por favor, vuelve a casa, había suplicado mamá. Necesitamos hablar de esto en persona. Así fue como terminé conduciendo de regreso a la casa de mi infancia esa noche. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba, con la pintura despegándose alrededor de las ventanas. Mamá y papá habían envejecido más de lo que esperaba, el cabello de papá completamente gris ahora, el rostro de mamá marcado por la preocupación. Me llevaron a la sala, la misma donde una vez habían declarado que no valía la pena enviarme a la universidad. La ironía no pasó desapercibida. Paulina ha sido inestable, comenzó papá, mirando sus manos. Nunca mantuvo un trabajo más de unos meses. Diferentes hombres, diferentes apartamentos. Siempre terminaba volviendo aquí. Mamá se secó los ojos. Intentamos ayudar, pagamos sus deudas, cuidamos a Luna mientras trabajaba, o decía que trabajaba. Pero la semana pasada, conoció a este hombre, dijo que la llevaría a California para convertirse en actriz. Rió amargamente. Empacó una bolsa y se fue. Ni siquiera se despidió de Luna. Estamos ahogados en deudas, admitió papá, con la voz quebrándose. Tarjetas de crédito, préstamos personales, todo para mantener a flote a Paulina. ¿Y ahora? Esperé el resto, viendo cómo se movían incómodos en el sofá que había pasado de crema a un beige deslucido. Queremos que te quedes con Luna, dijo finalmente mamá. Adóptala, en realidad. Eres estable, exitosa. Podrías darle una buena vida. Nosotros somos demasiado mayores para esto. No podemos empezar de nuevo con una niña. Me quedé allí, atónita. Estas personas que me habían menospreciado como inútil, que no habían asistido ni siquiera a mi graduación, ahora me pedían que me hiciera responsable de una niña que nunca había conocido, una niña que ellos ayudaron a criar durante 9 años mientras permitían el caos de Paulina. Después de que mis padres se fueron a dormir esa noche, me senté en la cocina con Luna. No era nada como esperaba, nada como Paulina. Mientras que mi hermana había sido ruidosa y exigente, Luna era callada y reflexiva, con serios ojos marrones y una sonrisa suave. ¿Te gusta leer?, pregunté, notando una copia gastada de Harry Potter sobre el mostrador. Me encanta, dijo suavemente, pero la abuela dice que leo demasiado. Dice que debería hacer algo útil en su lugar. Entre tazas de chocolate caliente, Luna poco a poco se abrió. Me contó sobre su vida con mis padres, como la abuela suspiraba pesadamente siempre que tenía que prepararle la cena, como el abuelo se quejaba del costo de sus útiles escolares. No la golpeaban ni la dejaban sin comer, pero su resentimiento era palpable en cada interacción.
la decisión de adoptarla no fue fácil. Tenía una carrera, una vida que había construido cuidadosamente desde cero. Pero ver a Luna tratando de hacerse más pequeña, más callada, menos problemática igual que yo a su edad hizo que la elección fuera clara. 5 años pasaron en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. Luna floreció en nuestra nueva vida juntas, convirtiéndose en una adolescente segura de sí misma y compasiva que consistentemente obtenía honores. Luego llegó la llamada que amenazó con desmoronar todo lo que habíamos construido. Paulina había vuelto, exigiendo que le devolviera a su hija. Afirmaba que había cambiado, que ahora tenía una vida estable con un nuevo novio, Adrián, en Phoenix. Nuestros padres la apoyaron, por supuesto, diciéndome que había hecho mi parte, pero que Luna necesitaba ahora a su verdadera madre. La batalla por la custodia que siguió fue brutal. Paulina incluso intentó venderme a Luna por 150,000 pesos, lo llamó una simple transacción comercial. Pero al final, la verdad prevaleció. El juez me otorgó la custodia permanente, y Luna decidió quedarse conmigo. La semana pasada, Luna ganó el primer lugar en una competencia estatal de periodismo estudiantil. Mientras la veía aceptar su premio, pensé en esa niña de 9 años asustada que conocí años atrás y en la adolescente segura que se había convertido. Pensé en los ciclos rotos, en las heridas sanadas y en el amor dado libremente. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta al cortar todo contacto con mis padres y Paulina. ¿Debería haber intentado más mantener algún tipo de relación por el bien de Luna? Pero luego la veo prosperando, libre del peso del amor condicional y las expectativas imposibles, y sé en mi corazón que tomé la decisión correcta. ¿Qué habrías hecho en mi situación? ¿Te habrías enfrentado a tu familia así, aunque significara quemar puentes? A veces, las decisiones más difíciles que tomamos son también las más necesarias. Si esta historia te resuena, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre lo que es correcto y lo que se espera? ¿Cómo lo manejaste? No olvides dar like y suscribirte para más historias sobre la familia, la sanación y encontrar la fuerza para romper ciclos tóxicos. Recuerda, a veces la familia que elegimos es más importante que la familia en la que nacemos. Y a veces, lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por la próxima generación es ser lo suficientemente valientes para romper los patrones que nos rompieron.